Hola chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Les doy un bonito saludo de bienvenida a este tercer periodo. Vamos a trabajar con mucha fuerza, con mucho ahínco. El presente nos espera, el futuro aún más. Vamos a trabajar por comprender aún más nuestra sociedad y por hacer un ejercicio de análisis a partir de la música, que quizás a través de un ritmo que se acerca a sus vidas pueden generar un conocimiento aún más significativo y constructivo. Como se dieron cuenta, los profesores de este periodo, tercer periodo académico, estamos trabajando de manera colaborativa para permitir que tanto para ustedes como para nosotros el trabajo sea aún más productivo, pero también no sea estresante y mejoremos en nuestras prácticas emocionales y nos permita generar una dinámica más significativa, como lo he venido diciendo. Entonces, nuestro pretexto de análisis este periodo va a ser la música hip hop, enlazada dentro de la música urbana. La música urbana es un fenómeno musical, cultural, que viene de las calles, de las poblaciones, de los barrios. Y este fenómeno musical tiene diferentes estilos como el reggaetón, el trap y el hip hop. Pero nosotros en esta guía nos vamos a detener a analizar el hip hop. El hip hop pertenece pues a ese estilo de música urbana que cuenta con 4 pilares. Esos 4 pilares ustedes los van a analizar a través de los videos que más adelante van a encontrar. Entre esos 4 pilares está el MC o el rapero, que tiene que ver con la voz. Está el DJ, que es el que genera la música a través del tornamesa. Está el breakdancing o el b-boy, que es el que hace el baile. Y está el graffiti o el grafitero, que es el que representa el arte gráfico de este género. Entonces, teniendo en cuenta estas características que ustedes las van a encontrar, como ya les venía diciendo, más amplias en los videos, vamos a analizar 4 conceptos. ¿Cuáles son esos 4 conceptos? El primero es la identidad, el segundo la reivindicación y resistencia social, el tercero la productividad y el cuarto la territorialización. Estos 4 elementos los vamos a depositar o los vamos a analizar a través de la música urbana, exactamente en el hip hop. Si analizamos de una forma muy crítica y analítica estos 4 elementos que tienen que ver con nuestra materia que estamos viendo este periodo, vamos a analizar cualquier ritmo musical, le vamos a dar sentido y vamos a entender el propósito social que desde la música se ha venido construyendo desde la edad moderna. ¿Qué es la identidad? La identidad es ese conjunto de los rasgos propios de un individuo o de una comunidad. Esos rasgos propios permiten distinguir a ese individuo y a esa comunidad del resto. Aquí nos vamos a detener y es muy importante este término porque estamos hablando de la diferencia. Es importante entender que la identidad hace parte de la diferencia y que desde ahí tiene que partir en la reflexión. Todos somos diferentes y debemos respetar esa diferencia, no la igualdad, porque la igualdad nos hace perder las construcciones y los rasgos que nos hacen diferentes. Por eso es importante tener clave esta palabra en la identidad. Es el respeto a la diferencia. Entre la identidad existen 2 tipos de identidades. Existen más, pero aquí nos vamos a detener en 2 tipos. El primero es la identidad individual. Esa identidad individual tiene que ver con esas características propias de una persona, propias del ser humano único. Es esa concepción que él tiene de sí mismo con la relación hacia las demás personas. Entonces, aquí cómo la vamos a ver reflejada. Por ejemplo, tenemos un nombre que nos hace tener una identidad individual. Tenemos unas fotos, tenemos unas huellas digitales, tenemos un carácter, tenemos un pensamiento y tenemos una personalidad que me hace a mí único e irrepetible. Y
En la identidad social y cultural, pues vamos a encontrar que son todas aquellas características propias de la cultura de un grupo y que lo diferencia del resto. Ya no es de la persona, sino de un grupo. Un grupo que ha construido valores, un grupo que ha construido tradiciones, un grupo que ha construido creencias y demás aspectos de tipo cultural. Entonces la identidad social y la identidad cultural van a ir ligadas las dos. Esa identidad social, como lo podemos observar en el dibujo, a pesar de que construye una identidad individual, también se construye una identidad social y cultural, trayendo algo que es muy importante y es el sentido de pertenencia. Entonces, ese sentido de pertenencia es el agrado que tiene una persona de sentirse integrante de un grupo. Yo me integro a este grupo porque me siento agradado, porque lo que yo pienso, lo que yo he construido como persona, lo puedo profundizar, lo puedo ampliar, me permite expresarme en aquel grupo lo que soy y ese grupo me enriquece. Entonces, el sentido de pertenencia va a crear esa fidelidad, ese ser fiel a un grupo, de cumplir esas normas, esos valores, aquellos aspectos que lo hacen idéntico, o sea, que lo hacen parte de ese grupo. Entonces, ¿qué hace el ser humano? Adopta, o el sujeto adopta aquellas normas de identidad porque le generan en él una seguridad. De ahí que los jóvenes, que los niños, que los adultos integren diferentes grupos que le dan esa seguridad y adoptan sus normas y sus sentimientos. Entonces, en el trabajo van a encontrar el análisis de la identidad a través de una pregunta que les está diciendo cómo se construye la identidad personal, la identidad cultural y la identidad social. Miren los videos. Después de mirar los videos, son 3 videos, ustedes van a tener la oportunidad con el análisis que estamos haciendo aquí en el video clase. Luego van a encontrar también otro texto que les va a ayudar a profundizar y con los videos ustedes van a escribir una respuesta amplia, analítica y crítica. Sus respuestas tienen que ser ya a otro nivel. No me pueden escribir 2 renglones, sería ilógico. Vamos a hacer una respuesta muy amplia porque el material que les estamos brindando para hacer ese análisis es muy amplio. Eso en cuanto a la identidad. Ahora vamos a hablar de la reivindicación y la resistencia social. Cuando hablamos de reivindicación y resistencia social, estamos hablando de 2 acciones que lo hace en grupo, La resistencia social es la creación de espacios de acción crítica a los sistemas actuales que pueden afectar a los individuos, pero también afectan a las sociedades. Entonces, se levantan los grupos en rechazo y en oposición a aquello que contradice los valores que ha venido construyendo y que por ende invisibiliza sus derechos humanos dentro de sociedades democráticas. Por eso la resistencia social va a ser una acción y esa acción lleva a generar, por ejemplo, acciones como marchas, como acampes o inclusive como el arte, como lo estamos viendo en el gráfico, en el dibujo. El arte es resistencia, la música, las letras, la forma en que canta, la forma en que se baila. En general, toda la música en la edad moderna, desde sus inicios, es un arte a la resistencia. Y por eso tenemos que analizar las letras, qué es lo que nos están diciendo. Sobre todo la música urbana, que va a hablar de aquellos ritmos o va a hablar de aquellas acciones que generan discriminación a ciertos grupos. Entonces, de ahí que esta resistencia social hace que surja la reivindicación social. ¿Qué es la reivindicación social? Es esa lucha o esa protesta
ante una situación que se considera inapropiada o injusta, en busca de esos derechos que fueron vulnerados y que les sean devueltos al ciudadano. Entonces, la reivindicación social se da hasta el momento en que el ciudadano vuelva a recuperar su derecho, el derecho a la libre expresión, el derecho a la libertad, el derecho a no ser excluido, el derecho a tener la movilidad en un lugar, territorio nacional. Entonces, estos dos, la reivindicación y la resistencia social, se complementan. Una va tras de la otra. Van las dos unidas. Y estas dos van encaminadas a solucionar contextos y problemas complejos que quizás muchas personas no se atreven siquiera a dar el pie para generar esos cambios, porque son situaciones complejas, donde entran los sistemas políticos, los sistemas económicos macros, amplios del mundo, lo global. Es luchar contra el sistema y eso es complejo. Contra aquellos problemas puntuales y propios de una determinada comunidad. En el texto, ustedes van a encontrar ahí un ejercicio de reivindicación y resistencia social. Una pregunta donde ustedes tienen que refutar o aseverar una afirmación. Refutar es por qué usted está en contra y aseverar es por qué usted está a favor. Viene la frase sacada de un texto periodístico y ustedes van a argumentar, van a hacer una lista de argumentos sustentando por qué refuta o por qué asevera esa afirmación acerca de la resistencia y la reivindicación social que se da en la música del hip hop. Para eso tienen que mirar muy bien los videos porque estos le van a ayudar a ustedes a dar argumentos sólidos en la posición que van a tomar. El tercer concepto que vamos a analizar dentro de la música urbana es la productividad. La productividad es esa medida económica que calcula la cantidad de producción. Pero la cantidad de producción, ¿en qué? En dos partes. La economía son las actitudes que tienen los seres humanos para usar los recursos para satisfacer las necesidades. A través de la historia han existido diferentes formas como el ser humano ha satisfacido sus necesidades usando los recursos. Lo vemos, por ejemplo, en la edad antigua. El recurso era el mismo hombre porque en el esclavismo se vendía el hombre por el hombre para retener ganancias. Había acumulación. En el feudalismo, la tierra va a ser el recurso más importante y quienes retenían la tierra, que eran los terratenientes, los reyes, los señores feudales, hacían que el campesinado y que los siervos generaran una cierta producción, pero no para la venta, sino para la autosuficiencia, el autoabastecimiento. Luego viene el capitalismo y el capitalismo va a generar un sinnúmero de bienes que son y que se van a dar en un mercado de compra y venta. Y ese mercado va a generar un tipo de competencias, es lo que nosotros hemos venido viviendo hace 300 años. Aún estamos en el capitalismo, en una etapa del capitalismo que se llama el capitalismo imperialista, a través de algo que se llama la globalización y el neoliberalismo. Entonces la globalización me hace que no solamente venda en mi país, sino que me tenga que extender a diferentes países. ¿A través de qué? A través de la internet. Entonces, la productividad, y miremos, ese cálculo de la cantidad de producción de bienes. Los bienes son los que satisfacen nuestras necesidades que los podemos tocar. Por ejemplo, un carro, un reloj, un anillo, un computador, el dinero, una casa, lo podemos tocar, satisface nuestras necesidades, la ropa,
todo esto está satisfaciendo nuestras necesidades y son bienes, bienes económicos y algunos son bienes libres, por ejemplo, como el aire. Pero hay otra forma de medir esa producción y es a través de los servicios. Los servicios tienen que ver con ese conjunto de elementos intangibles, o sea, no los puedo coger. Acciones, interacciones personales y actitudes que diseñamos para satisfacer las necesidades de los clientes. Entonces, por ejemplo, un servicio es el servicio de la internet, que es el que ahorita en la época de pandemia estamos viendo mayormente. Es ese conjunto de acciones que me permite a mí satisfacer unas necesidades. Pero tengo que comprar un bien, pero también tengo que tener un servicio. Los bancos que ahorita en la época de pandemia se están dando un auge grande, un crecimiento financiero grandísimo en todo el mundo. Los hoteles, todos aquellos servicios que a mí me generan dinero. Estamos viendo, por ejemplo, los restaurantes son servicios. Aquí está el servicio de hotelería y turismo. Estamos viendo aquí en general el servicio de hotelería, pero si vamos a ver otros servicios, estamos viendo, por ejemplo, el servicio de transporte, el servicio de telecomunicaciones, el servicio de la internet, el servicio de salud, que ahorita en el medio de la pandemia ha sido muy importante. Y todos estos servicios van a generarme a mí la satisfacción de mi necesidad, porque se convierten en una actividad económica. Entonces aquí también está la música. La música va a entrar en esa productividad de servicio y es el servicio de entretenimiento, porque la música genera entretenimiento, pero para eso yo tengo que pagar. Tengo que comprar un disco que me genere a mí ese entretenimiento, tengo que entrar a YouTube, pero para eso tengo que pagar. Y sí, que hay contrabando, lo hay, que hay piratería, lo hay. Pero este servicio de la música, esta industria musical, va a entrar aquí como la productividad. ¿Qué tan productivo es la industria musical? Entonces, esta productividad determina los factores de la producción, como son las materias primas, las máquinas, la mano de obra, utilizadas durante un periodo determinado. Y mide la eficiencia de producción por cada factor o recurso utilizado. O sea, cuántas ganancias monetarias y riquezas puede generar. Si la música es arte, si la música es reivindicación social, si la música es resistencia, la música debe generar un producto económico medido en riqueza monetaria. Es la pregunta que uno se puede hacer, pero es la pregunta que usted va a analizar. Dice, productividad, ¿de qué manera la música urbana genera un servicio económico? Y usted está de acuerdo con esta producción de riquezas, argumente. Esa argumentación tiene que venir sustentada a través de los videos que usted escuche y a través de las lecturas que usted haga. Y por último viene el término de la territorialización. ¿Qué es la territorialización? Es ese proceso de dominio político y económico donde un grupo se apropia simbólica y culturalmente de un espacio. Entonces en el dibujo podemos estar viendo cómo un grupo humano se apropió del espacio, ¿sí? Le dio un significado comercial, porque lo que estamos viendo ahí es un sinnúmero de propagandas comerciales para la venta de un bien. Pero se territorializó. El grupo humano que se ubicó en ese lugar le dio un sentido y un valor a ese espacio. Construye de acuerdo a ese sentido que le va a dar al espacio. Entonces, hay un reconocimiento de esa pertenencia en el territorio. Y es a partir de esa territorialidad que se entienden las identidades. Entonces, el territorio en la ciudad se le va a dar un valor, un sentido.
El muro va a tener un sentido. La calle va a tener un sentido. El espacio en la ciudad tiene un sentido y tiene un significado. ¿Pero cuál es? Hay que mirarlo a través de los videos para poder determinar cómo el espacio físico está siendo territorializado a través de la música. No existe en sí mismo un espacio, un territorio, perdón. Solo se puede hablar de territorio si es posible identificar al grupo humano que le corresponde y lo produjo. Ese mural no lo hace cualquiera, lo hace un grupo que se identifica con este tipo de arte en los muros. Es propio de esa persona y lo hace parte de sí mismo. Crea identidad social, crea esa identidad que un grupo quiere reflejar. Pero el cuerpo también se territorializa. Entonces vemos, por ejemplo, a través del tatuaje. El tatú va a traer esa territorialización. ¿Cuánto me estoy apropiando de mi cuerpo y cuánto identidad le estoy dando a ese cuerpo? El grupo indígena también lo hace. Muchos de estos grupos indígenas muestran la territorialización de su cuerpo porque es propio de su cultura, porque cada elemento que tiene su cuerpo tiene un significado. La forma de su cabello, la forma de sus ojos, su vestimenta. Y así mismo pasa en la música y así mismo pasa en todos los grupos sociales. Entonces el cuerpo se territorializa en la medida que le doy sentido a mi forma de caminar, a la forma de vestir, a la forma de hablar, a la forma de bailar. Y hay una pregunta, expliqué a través de un video que ustedes están viendo cómo se territorializa ese cuerpo y ese espacio físico. Sean amplios en su respuesta, muchachos. El hip hop es ese ritmo, esa construcción social de aquellos grupos que quieren ir y buscar soluciones en contra de los sistemas, en contra del sistema económico, en contra del sistema social, en contra del sistema cultural, porque los ha invisibilizado por mucho tiempo. Entonces, la música se convierte en la resistencia. Encontramos una frase muy importante que dice el hip hop: por amor, por conciencia, por forma de vida. Soldados que en vez de armas portan rimas. Entonces, ¿qué es una rima? La rima es una construcción del lenguaje donde las últimas palabras de los versos tienen que rimar. Entonces, por ejemplo, aquí lo vamos a ver en esta frase que ustedes ven a su derecha. Dice: la vida es fluir como estos pensamientos que tratan de huir de una mente acostumbrada a sufrir. Tienen un sentido, están hablando de un tema especial cada verso. Cada uno de estos líneas se le va a colocar al final unas palabras que van a rimar: fluir, huir, sufrir. Y así, cuando ustedes construyan la letra urbana, que ustedes van a hacer unas 2 estrofas mínimo, tiene que verse esas rimas. Tiene que rimar los versos para que en verdad después lo podamos convertir en tonos de rap. Esas estrofas que ustedes van a analizar o que ustedes van a escribir tienen que ver con los temas y problemas actuales que se han dado en medio de la pandemia. Por ejemplo, la pobreza, la desigualdad, el racismo, la corrupción, la discriminación, la explotación del medio ambiente, el paramilitarismo, las muertes a líderes sociales u otros temas que ustedes crean convenientes. Hemos vivido un sinnúmero de situaciones durante esta pandemia y hemos visto un sinnúmero de problemáticas. Ustedes deciden cuál problemática quieren que sus versos expresen una crítica. Si quieren unirlos entre
un solo verso lo pueden hacer, no hay problema. Les estoy pidiendo mínimo 2 estrofas, pero si ustedes quieren hacer 4, 5, 6, 7, 8, 10 estrofas, hágalo, porque es su creatividad. Van a encontrar a continuación, muchachos, para terminar ya esta video clase, van a encontrar 3 herramientas para fortalecer este análisis que van a escribir en la guía. El primero es un PDF con una hoja muy pequeña donde hay un resumen de los 4 conceptos, que estamos analizando: la identidad, la reivindicación y resistencia social, la productividad y la territorialización. Van ustedes a encontrar también un video sobre el origen del hip hop, un mini documental muy interesante para que lo escuchen. Van a encontrar también un documental del hip hop colombiano, muy importante porque nos van a hablar desde el contexto colombiano. Y obviamente la canción que ustedes ya han venido analizando en las otras materias, que es la canción de Eminem. Estos herramientas le van a permitir a ustedes hacer una construcción aún más amplia acerca de esos 4 conceptos que hemos venido analizando. Y por último, siente, aprende, desaprende y aprende de nuevo. Los palos pueden moldear tu espíritu, pero no romperlo. El chojine. Muchachos, hay que aprender y desaprender, no lo sabemos todo. Y es un momento en la etapa de la vida, de la sociedad, donde hemos tenido que hablar de esto muy profundo, aprender y desaprender, porque nada es cierto. Estamos en un momento de incertidumbre, pero hay que trabajar porque nuestro presente se fortalezca y nuestro futuro sea mejor. Un abrazo, muchachos. Espero que miren el resto de herramientas que les van a permitir analizar. Dios los bendiga.